¿Podemos imaginarnos que la revuelta comunera fue un hecho accidental? Por lo visto, hasta el momento parece ciertamente que no. El descontento y la necesidad generalizada le iban dando pábulo. Ahora bien, ¿tuvo objetivos concretos la revuelta? ¿Quiénes estaban interesados en ella? Suele afirmarse que tuvo entre sus propósitos desmantelar el poder de la alta nobleza, basado en la propiedad territorial y en la posesión de grandes patrimonios. No se conoce, sin embargo, documento alguno que sustente esa afirmación. Se sabe que el bando comunero actuó materialmente y en múltiples ocasiones contra representantes de la alta nobleza. Esto resulta explicable. Tras los avances más destacados del movimiento rebelde, la alta nobleza, que hasta entonces había permanecido inerte e incluso molesta por la apatía del monarca tras su llegada a España, decidió sumarse ordenadamente a las fuerzas realistas, motivada por los ataques de los comuneros contra quienes se oponían a ellos, entre los cuales había gente de la alta nobleza. Pero jamás fue principio rector del movimiento comunero actuar contra ella. A partir de esta situación podemos hacer las situaciones de lugar que queramos. Pero lo cierto es que la revuelta comunera conoció en su seno la más variopinta representación social. Veamos qué sucedía con la organización social en aquellos momentos. Y es que entre 1520 y 1521 se vive un liderazgo centrado en las autoridades municipales, cuyos representantes son burgueses o patricios, comerciantes, juristas, administradores, encargados del cuidado de las ciudades. Los campesinos son libres, pero solo emergen de la pobreza algunos labradores propietarios. Muchos no disponen de tierra y trabajan como jornaleros eventuales. En general, la condición del campesinado es mejor en tierras de realengo que en las señoriales, como las castellanas, porque la proximidad de los señores asfixia la iniciativa de los campesinos para distribuir el fruto de su trabajo. Los municipios de realengo se habían venido desarrollando a lo largo de la Reconquista, eran ciudades libres de la presión de los nobles, que tenían a su disposición un círculo rústico alrededor de las mismas y solo respondían ante la autoridad real, hoy diríamos ante la autoridad nacional. Existían también territorios de señorío, rémora de un maquillado feudalismo donde todo era propiedad del señor de la tierra. Ambos aspectos subsistían en esos momentos, a pesar de la acción llevada a cabo por los reyes católicos para limitar el poderío de la nobleza. Es el caso que los municipios de realengo eran muy importantes. Y en estos momentos de convulsión, las principales ciudades se organizaron para defender sus derechos ante los desmanes que se venían sucediendo. La reunión en Ávila de los representantes de las ciudades constituye lo que sería conocido como Junta Santa, que en cierta forma es un poder en contra del poder, un antigobierno de un grupo minoritario. Pero, ¿quién componía la Junta Santa? ¿Qué nombres y qué cargos la conformaban? Gentes de las ciudades, efectivamente. Gentes que representaban la realidad de las ciudades. Eso, en un primer momento, es rigurosamente cierto, como también es rigurosamente cierto que entre ellos había de todas las clases sociales, excepto de la alta nobleza, que, como pasa en la actualidad con las grandes corporaciones económicas, no se decantan por ninguna tendencia, pero subvencionan a aquellas que les parece conveniente y en algunos casos aunque defiendan postulados encontrados. Hubo además excepciones entre la alta nobleza en la lucha contra los comuneros. No todos combatieron contra ellos, como es el caso de los Guzmán y el conde de Salvatierra, favorables al movimiento comunero. Igualmente hubo algunos más que se abstuvieron de intervenir a favor de uno u otro bando. Ello evidencia que no se trató de una actividad unívoca, unitaria y homogénea por parte de la alta nobleza, sino de una participación selectiva según la vulnerabilidad de los intereses de cada uno. No.
Manifiestamente, no podemos ver en la revuelta comunera una lucha de clases. No podemos encontrar, al menos en el principio de la revuelta, el caldo de cultivo, ni los componentes propios de una revolución que pudiésemos equiparar a algo de corte materialista, marxista o modernista o esas cosas que conocemos. Otro caso será cuando, tomando el poder real por un movimiento asambleario de parásitos sociales, la revuelta degenere en tiranía. Mientras tanto, en la rebelión confluían descontentos de todo tipo. Alborotos intrascendentes y personalistas, conversos judíos que se unían al movimiento con la esperanza de que se limitaría la autoridad de la Inquisición. Una agitación campesina de carácter antiseñorial, pero sobre todo el malestar de la clase media urbana de Castilla. Por eso los grandes no se dejan arrastrar y el pueblo llano solo actúa como comparsa. Los comuneros quieren una monarquía fuerte, nacional, que tome en cuenta los elementos ciudadanos más responsables, una autoridad que verdaderamente dé cohesión a los reinos. El movimiento se da en la Castilla de la Meseta, principal residencia de la burguesía urbana. Esta limitación geográfica quizás sea la causa primordial de su fracaso, pues no hay apoyo de otras regiones poco urbanizadas o donde predominaban los nobles. Pero curiosamente, falta el núcleo agrícola. Ese núcleo que, sufriendo en primera persona las iniquidades que sin lugar a dudas se produjeron en la segunda década del siglo XVI, acabaría dejando el control de la revuelta comunera en las ciudades en manos de esa caterva de vagos y maleantes que constituía la parte más activa y violenta del subproletariado urbano. Bueno, hablamos de subproletariado, no existía en ese momento, pero bueno, a partir de ahí, a partir de ellos es de donde sin lugar a dudas se creó el proletariado. Pero bueno, lo decimos eso para situarnos. Por otra parte, también el clero tomó parte decisiva en la revuelta. Decisiva fue la intervención de Acuña, obispo de Zamora. Decisiva fue la intervención del ejército de sacerdotes que comandaba, pero no fue decisivo el clero solo en ese capítulo de lucha militar abierta. También el clero desempeñó un papel ciertamente importante en la preparación del clima revolucionario, no solo a través de sus sermones, que servían para avivar el descontento y para incitar a la resistencia, sino también de otra manera mucho más directa, aconsejando a los regidores que se mantuvieran firmes y elaborando un programa de reivindicaciones políticas. De hecho, fue el clero el encargado de componer las peticiones que hicieron las ciudades en las cortes, difundiendo las quejas desde el púlpito. Prácticamente todo estaba orquestado por frailes franciscanos, agustinos y dominicos de Salamanca, que para las Cortes de 1520 habían redactado una declaración que contaba con 3 principios fundamentales. 1. Se debía rechazar cualquier nuevo servicio. Convenía el rechazo al imperio en favor de Castilla, y en el caso de que el rey no tuviera en cuenta a sus súbditos, las comunidades deberían defender los intereses del reino. Fue la primera ocasión en la que apareció la palabra comunidades. Llegados a este punto, la mayoría de los procuradores se presentaron en Santiago con la intención de no votar el servicio. El rechazo así era generalizado y francamente justificado, como hemos defendido hasta el momento en lo relativo a su inicio. Todos estaban descontentos, desde la alta nobleza hasta la cruz de la moneda representada por los vagos y maleantes. Y entre los primeros, Pedro Girón, que en la cima de sus reclamaciones aprovechó la ocasión para lanzar su ultimátum. Decía: Rey Carlos, las costumbres de nuestros mayores y las leyes estipulan que cualquier noble varón o de ilustre cuna que, agraviado seriamente por el rey, renuncia al derecho patrio que rige comúnmente entre los españoles, considerado ya como extranjero y desnaturalizado, no sea contemplado en adelante por las leyes patrias, de suerte que si luego intenta algo contra el rey, no por eso se le pueda imputar delito de lesa majestad, ni marcar con la nota infamante de traidor. Por tanto, yo, que he sido seriamente agraviado por vos, deseo ampararme en esa ley y desde este momento hago completa dejación de las leyes hispanas
y pongo por testigos a estos caballeros aquí presentes. ¿Y qué hacía que Pedro Girón lanzase semejante proclama? Que su reclamación de derechos sobre el ducado de Medina Sidonia era desoído por el rey. Esa también fue la causa de los comuneros de Castilla, la reclamación de derechos nobiliarios, siempre perjudiciales para el pueblo, y que desde siglos antes habían sido combatidos por la corona y por el pueblo en unión. Pedro Girón sería finalmente acusado de traidor cuando abandonó la causa comunera. Personalmente dudo que hubiese traición, sino más bien asco y desilusión por lo que veía a su alrededor, como por asco y por desilusión acabarían abandonando tantos y tantos, entre ellos Pedro Laso de la Vega. Es el caso que el movimiento comunero, como vamos viendo, no era ni de lejos un movimiento de clase, como las corrientes antihistóricas, emparentadas ideológicamente con los vagos y maleantes de entonces y de ahora, pretenden señalar sino un movimiento auténticamente popular, que defendía principios justos, pero que no supo gobernarse y cayó en manos de gente infame contra la que finalmente hubo de luchar en defensa de los mismos principios que motivaron el movimiento. Ya el 7 de noviembre de 1519, Toledo se había dirigido por carta a las demás ciudades castellanas. Toledo se había sublevado para defender los privilegios de la nobleza toledana. Por ello se opusieron a que los altos cargos se dieran a extranjeros, como había ocurrido con el arzobispo de Toledo, a que se les hiciera pagar más impuestos o que el país estuviera dirigido por un extranjero mientras no estaba el rey. La rebelión estuvo dirigida inicialmente por regidores como Pedro Laso de la Vega, Juan de Padilla y Hernando de Ávalos. Pero Laso era hermano de Garcilaso de la Vega, que militaba en el bando imperial y con talante negociador acabaría siendo marginado de todos. Los representantes de Toledo hicieron una importante labor de difusión por todo el reino. Así se tiene constancia que escribieron a otras ciudades marcando la necesidad de que sus procuradores se juntasen para procurar evitar la salida del rey, así como que sacase dinero o diese puesto a los extranjeros. La respuesta fue dispar, existiendo municipios de mayor y de menor importancia que, como el de Córdoba, hicieron expresa manifestación de adhesión al rey Carlos. Otras ciudades, como Jaén, siguieron el bando de las comunidades, pero pronto fue sofocado el alzamiento. En Sevilla duró 24 horas la revuelta. Las ciudades convinieron que para mantener sosegada la Andalucía sería acertado reunir con licencia de su majestad una junta en lugar a propósito donde los procuradores de las principales ciudades y villas de aquel reino se confederasen contra las comunidades de Castilla. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.